Etapa de adulto joven, según Erik Erikson. Bueno, esta etapa comienza alrededor de los 20 y termina alrededor de los 40. Debe hacerse más responsable de su vida, asimismo asumir roles sociales y familiares. Desarrollo físico. En cuanto al desarrollo físico, de los 19 a los 30 años, pueden desarrollar un clímax de su máxima capacidad de fuerza, de resistencia, de energía, de equilibrio, de agilidad y de coordinación. En esta edad es muy difícil que tengan enfermedades respiratorias o resfriados. Sin embargo, puede llegar a tenerlos y si los llegan a tener es muy fácil de superarlos pronto. También en esta etapa del desarrollo hay que fijarse mucho en el peso corporal, porque la mayoría de las veces llega a aumentar mucho y si aumenta puede tener problemas cardiovasculares o de autoestima o entre otros. También la estatura se estabiliza alrededor de los 30 años. El hipocampo, donde se almacena la memoria, empieza a encoger a partir de los 30 años. Bueno, entonces algunas de estas decaen, ya que pues empiezan a estar más grandes, como a los 30 años. En cuanto al desarrollo socioafectivo, la persona atraviesa el conflicto entre generatividad y estancamiento. Bueno, la persona empieza a tener más responsabilidades, como es de trabajo, y tiene más responsabilidades, por lo que la mayoría de las veces llega el estrés, llega a la impotencia de no poder tener la vida que ellos tenían planeado en la adolescencia, su plan de vida que ya tenían, no lo logran completar de la manera que ellos quieren o de la manera que necesitan. Y es por eso que llega la frustración y el estrés. Cuando hay un empobrecimiento personal, lleva una invalidez física o psicológica. Es por eso que puse, por ejemplo, aquí una imagen de un adulto haciendo muchos trabajos, porque de verdad llegan a tener demasiadas responsabilidades y se les hace muy complicado y pues llegan a tener problemas. En cuanto a las relaciones sociales, de pareja llega más como la intimidad y llega más em, como más a fondo la intimidad, o sea, ya no simplemente se ven como si fueran novios o algo así, ya se ven como más a futuro, ¿sabes? Y aparte de esto, también en cuanto a las amistades se van haciendo más chicas, ya que pues tienes menos tiempo porque tienes más responsabilidades y trabajas. Entonces, en esta edad no tienes las mismas amistades o el mismo círculo social que tenías antes. Sin embargo, si perduras con esas amistades, lo que pasa es que esas amistades son de verdad y esas amistades te ayudan mucho en la salud emocional, ya que ayudan a reducir el estrés. También se da un reconocimiento de lo de que queda poco por vivir. Es así como se dan cuenta de que pues ya no tienen 15 años, ya no tienen 16 años, ya pasaron una etapa de su vida y ya llegaron a otra, entonces se tienen que poner a pensar como en el futuro, ya no simplemente de lo que van a hacer y así. Se preocupan más, lo que genera cuestionamientos acerca de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. ¿Qué del plan de vida ya hicieron y qué del plan de vida no han hecho aún? También en el desarrollo cognitivo es el siguiente. Según Jean Piaget, hay tres etapas de maduración cognitiva. La sensoriomotriz, que es la primera que puse ahí, de 0 a 2 años, la preoperacional, que es de 2 a 7 años, y la de operaciones concretas. Se producen los siguientes cambios significativos en la inteligencia de la persona. Bueno, pues el pensamiento es abstracto, es la capacidad que nos permite reflexionar sobre las cosas que se encuentran presentes o las que no se encuentran. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerden que la semana pasada tuvimos un examen en el cual venían como esas imágenes como de patrones, que son como, bueno, no imágenes de patrones, sino imágenes y tú tienes que poner cuál es la que sigue. Y es aquí donde ponemos en práctica nuestro pensamiento abstracto, que cuál sigue según, no sé, según un patrón, según el tamaño, según el color, según la figura. Por ejemplo, un niño tiene un pensamiento concreto. Si tú le llegas a decir una metáfora, él piensa que la metáfora es literalmente así. Sin embargo, ya el adulto ya sabe que, pues, que es diferente, que puede haber más formas de expresarlas, etc. También otra
de las cosas que el adulto pues desarrolla es la adquisición de conocimientos, que ellos tienen conocimientos para poder resolver problemas, identificarlos y resolverlos de maneras diferentes. Porque, por ejemplo, en la adolescencia, pues si tú no entregas un trabajo o algo así, tú sabes que puedes entregar más trabajos y no te afecta tanto. Sin embargo, en el trabajo no es como de que, no entrego un trabajo y ya X. No, o sea, tienes que trabajar y tienes que buscar la solución para poder resolver ese problema. No es como de que, ya pasó y X. Tienen una mente más abierta y más flexible. También desarrollan la capacidad para manejar la incertidumbre, la imperfección y la contradicción. También admite que hay varias formas de interpretar el mismo problema y esto depende de la experiencia de cada uno. Pues es lo que les había dicho. Por ejemplo, los adolescentes ya tuvieron la suficiente experiencia, yo creo que ya pasaron muchas cosas. Digo, no siento que todas, pero el adulto ya está consciente de que ya tuvo esas experiencias, que ahora lo que necesita hacer es poner la práctica y saber que no todos tuvieron las mismas experiencias. El adulto joven está en una búsqueda permanente de respuestas, por lo que investiga, descubre, estudia, se plantea preguntas, entre otros. Es así cuando, por ejemplo, puse esta imagen y se hace muchas preguntas y pues empieza a indagar, a investigar más en el mundo, porque pues ya lo ve de manera diferente, de una manera más madura. Algunos teóricos se han referido a este periodo como un pensamiento postformal, en una etapa que va más allá de las operaciones formales. Los adultos deben hacer un frente a ciertos cambios físicos que incluyen la declinación gradual e inevitable de sus procesos vitales. También contribuyen a la sociedad asumiendo comportamientos altruistas e involucrarse en actividades a favor de otras personas. Elaboran su propia filosofía, como ya les había comentado, asumen responsabilidades y toman decisiones que marcarán el resto de su vida. Pues esto es muy importante ya que esta vez tienen consecuencias y más serias y que van a afectar, pues sí, en sí el resto de su vida. Entonces es por eso de que tienen que ser más conscientes en esta etapa de su vida. Bueno, con el pensamiento abstracto existe una mayor análisis de vida. Lo que yo hice fue poner una imagen de una persona que se está viendo de que un carro, una casa, pero esto implica dinero y el dinero implica trabajar, o sea, ya no solamente es de que estira la mano y así, o sea, ya se hacen más independientes, ya están conscientes de que el mundo real lleva pues más cosas. Mm, Ellos tienen la capacidad de elegir y establecer compromisos. Esto es un indicio de una madurez cognitiva. También combinan el objetivo con lo subjetivo. Y el pensamiento del adulto difiere notablemente del de los adolescentes. Es flexible y abierto, aceptando la inconsistencia, la contradicción y la imperfección. Desde una perspectiva más autónoma, congruente con lo que se ha conceptualizado de sí mismo, es decir, la identidad personal. Bueno, entonces llegan más responsabilidades. En conclusión, llegan más responsabilidades, se tienen que poner en práctica lo que vieron en la adolescencia, sus planes de vida, pero con estas responsabilidades también llegan como el estrés, tienen que estar muy atentos a su salud, pues es cambiante a partir de los 30 años, empiezan a decaer algunas de las aptitudes que lograron tener y, y pues socialmente también cambia muchísimo en cuanto pues tienen sus hijos, también en su matrimonio, si es que llegan a casarse, tienen que establecer una relación con reglas, ya no solo es un noviazgo, ya va más allá. Y pues esto fue la edad adulta temprana. También se da un reconocimiento de lo de que queda poco por vivir. Es así como se dan cuenta de que pues ya no tienen 15 años, ya no tienen 16 años, ya pasaron una etapa de su vida y ya llegaron a otra, entonces se tienen que poner a pensar como en el futuro, ya no simplemente de lo que van a hacer y así. Se preocupan más, lo que genera cuestionamientos acerca de lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. ¿Qué del plan de vida ya hicieron y qué del plan de vida no han hecho aún? Mm, También en el desarrollo cognitivo es el siguiente. Según Jean Piaget, hay 3 etapas de maduración cognitiva. La sensoriomotriz, que es la primera que puse ahí, de 0 a 2 años. La preoperacional, que es de 2 a 7 años.
y la de operaciones concretas. Se producen los siguientes cambios significativos en la inteligencia de la persona. Bueno, pues el pensamiento es abstracto, es la capacidad que nos permite reflexionar sobre las cosas que se encuentran presentes o las que no se encuentran. Entonces, por ejemplo, no sé si recuerden que la semana pasada tuvimos un examen en el cual venían como esas imágenes como de patrones, que son como, bueno, no imágenes de patrones, sino imágenes y tú tienes que poner cuál es la que sigue. Y es aquí donde ponemos en práctica nuestro pensamiento abstracto, que cuál sigue según, no sé, según un patrón, según el tamaño, según el color, según la figura. Por ejemplo, un niño tiene un pensamiento concreto. Si tú le llegas a decir una metáfora, él piensa que la metáfora es literalmente así. Sin embargo, ya el adulto ya sabe que, pues, que es diferente, que puede haber más formas de expresarlas, etc. También otra de las cosas que el adulto pues desarrolla es la adquisición de conocimientos, que ellos tienen conocimientos para poder resolver problemas, identificarlos y resolverlos de maneras diferentes. Porque, por ejemplo, en la adolescencia, pues si tú no entregas un trabajo o algo así, tú sabes que puedes entregar más trabajos y no te afecta tanto. Sin embargo, en el trabajo no es como de que, no entrego un trabajo y ya X. No, o sea, tienes que trabajar y tienes que buscar la solución para poder, pues para poder resolver ese problema. No es como de que, ya pasó y X. Tienen una mente más abierta y más flexible. También desarrollan la capacidad para manejar la incertidumbre, la imperfección y la contradicción. También admite que hay varias formas de interpretar el mismo problema y esto depende de la experiencia de cada uno. Pues es lo que les había dicho. Por ejemplo, los adolescentes ya tuvieron la suficiente experiencia, yo creo que ya pasaron muchas cosas. Digo, no siento que todas, pero el adulto ya está consciente de que ya tuvo esas experiencias, que ahora lo que necesita hacer es poner la práctica y saber que no todos tuvieron las mismas experiencias. El adulto joven está en una búsqueda permanente de respuestas, por lo que investiga, descubre, estudia, se plantea preguntas, entre otros. Es así cuando, por ejemplo, puse esta imagen y se hace muchas preguntas y pues empieza a indagar, a investigar más en el mundo, porque pues ya lo ve de manera diferente, de una manera más madura. También admite que hay varias formas de interpretar el mismo problema y esto depende de la experiencia de cada uno. Pues es lo que les había dicho. Por ejemplo, los adolescentes ya tuvieron la suficiente experiencia, yo creo que ya pasaron muchas cosas. Digo, no siento que todas, pero el adulto ya está consciente de que ya tuvo esas experiencias, que ahora lo que necesita hacer es poner la práctica y saber que no todos tuvieron las mismas experiencias. El adulto joven está en una búsqueda permanente de respuestas, por lo que investiga, descubre, estudia, se plantea preguntas, entre otros. Es así cuando, por ejemplo, puse esta imagen y se hace muchas preguntas y pues empieza a indagar, a investigar más en el mundo, porque pues ya lo ve de manera diferente, de una manera más madura. Algunos teóricos se han referido a este periodo como un pensamiento postformal, en una etapa que va más allá de las operaciones formales. Los adultos deben hacer un frente a ciertos cambios físicos que incluyen la declinación gradual e inevitable de sus procesos vitales. También contribuyen a la sociedad asumiendo comportamientos altruistas e involucrarse en actividades a favor de otras personas. Elaboran su propia filosofía, como ya les había comentado, asumen responsabilidades y toman decisiones que marcarán el resto de su vida. Pues esto es muy importante ya que esta vez tienen consecuencias y más serias y que van a afectar pues sí en sí el resto de su vida. Entonces es por eso de que tienen que ser más conscientes en esta etapa de su vida. Bueno, con el pensamiento abstracto existe una mayor análisis de vida. Lo que yo hice fue poner una imagen de una persona que se está viendo de que un carro, una casa, pero esto implica dinero y el dinero implica trabajar, o sea, ya no solamente es de que estira la mano y así, o sea, ya se hacen más independientes, ya están conscientes de que el mundo real lleva pues más cosas. Mm, Ellos tienen la capacidad de elegir y establecer compromisos. Esto es un indicio de una madurez cognitiva. También combinan el objetivo con lo subjetivo. Y el pensamiento del adulto difiere notablemente del de los adolescentes. Es flexible y abierto, aceptando la inconsistencia, la contradicción y la imperfección.
desde una perspectiva más autónoma, congruente con lo que se ha conceptualizado de sí mismo, es decir, la identidad personal. Bueno, entonces llegan más responsabilidades. En conclusión, llegan más responsabilidades, se tienen que poner en práctica lo que vieron en la adolescencia, sus planes de vida, pero con estas responsabilidades también llegan como el estrés, tienen que estar muy atentos a su salud, pues es cambiante a partir de los 30 años, empiezan a decaer algunas de las aptitudes que lograron tener y, y pues socialmente también cambia muchísimo en cuanto pues tienen sus hijos, también en su matrimonio, si es que llegan a casarse, tienen que establecer una relación con reglas, ya no solo es un noviazgo, ya va más allá. Y pues esto fue la edad adulta temprana.